Buenas noches, días, ¿cómo están a los que nos siguen en este canal de semiótica? El día de hoy vamos a estar eh, haciendo comentarios introduciendo lo que sería pues el discurso, o al menos la semiótica aplicada a la historieta gráfica o también conocido como el cómic. Vamos a estudiar un poco los principios básicos para el acceso que se ha usado o se suele considerar para el análisis semiótico del cómic. Y para eso quisiera hacer yo primero una breve introducción acerca de lo que sabemos, lo que tenemos sobre esta semiótica del cómic, pero también en un segundo momento vamos a discutir, hacer un análisis concreto sobre un cómic particular a propósito de José Miguel Guerra, que nos acompaña, a quien voy a presentar más adelante. Lo primero que habría que decir sobre la semiótica del cómic es que tiene puntos de acceso que son muy importantes, ¿no? El primer punto de acceso quizás es pues para cualquier persona que sea o a investigador o investigadora que sea colocado en la posición de analizar el cómic, es haber consultado el libro del profesor Perucho Mejía, ¿no? Quien ha desarrollado todo un libro riguroso, introductorio, sobre la semiótica del cómic, en el cual se destacan no solamente pues categorías gráficas propias pues de la historieta en sí, sino también categorías narrativas que, como saben ustedes, la semiótica aporta y pues tiene una gran incidencia con respecto a lo narrativo. También quería pues mencionar que la semiótica del cómic de Perucho Mejía puede ser complementada muy bien con este libro, que es el libro escrito por Óscar Quesada Maquiavelo, presidente de la Asociación Peruana de Semiótica, que lleva por nombre Mundo Mezquino, Arte Semiótico Filosófico, que no es un libro ciertamente que no, introductorio a la semiótica del cómic, pero es un libro donde la semiótica empieza a analizar, ¿no? Concretamente una historieta o un conjunto de historietas de una obra en concreto de Quino, ¿no? Entonces es un libro de análisis, ¿no? Análisis de contenido, que se lo recomiendo mucho para el estudio de del cómic como tal, ¿no? También habría que mencionar, pues, este otro texto que fue escrito, pues, por el mismo Óscar Quesada Maquiavelo y Elder Cuevas, sobre la relación del cómic con o la historieta, con la comicidad, ¿no? Con la ciudad, ¿no? El humor, la historieta y la construcción de la ciudad a través de la historieta, ¿no? Este artículo se lleva por nombre Formas de vida en la comiciudad, ¿no? Construcción del espacio a través de la historieta. Y está dentro del libro Semiótica de la ciudad, publicado por la Universidad de Lima, ¿no? No obstante, este texto está abierto gratuitamente, ustedes lo pueden digitalizar y encontrar de forma muy rápida, ¿no? En Internet. Habría también que mencionar, pues, este otro artículo que lo vamos a referenciar más adelante, de Liber Cuñarro y José Enrique Finol, gran amigo de la Asociación Peruana de Semiótica, y también pues hemos tenido una entrevista con el profesor José Enrique Finol en alguno de los videos. Este artículo es también importante porque pues sintetiza mucho de los acercamientos o las formas como se suelen abordar el problema o el análisis del cómic, ¿no? Como tal. Bueno, entonces, ¿cuáles son los puntos importantes para poder acceder a al estudio del cómic? Lo primero que nos dice Perucho Mejía, y lo cual coinciden también Finol, es la figura de identificar las microunidades, digamos, visuales que tiene este elemento concreto que es el cómic, ¿no? Las microunidades visuales y también posteriormente están coadyuvando, están relacionadas con elementos narrativos mínimos, ¿no? O sea, el hecho de apreciar, digamos, elementos menores visuales en el cómic, como el marco, la viñeta, ¿no? Los globos de diálogo, son unidades pequeñas que tienen una función narrativa.
¿sí? Entonces, esta relación entre visualidad y narrativa es muy particular del cómic y es básicamente la semiótica que es experta en o su expertise es, pues, estudiar los fenómenos visuales y también los narrativos, es la que un poco da cuenta. Perucho Mejía y también Finol coinciden, pues, que una de las unidades microsintagmáticas pequeñas son, pues, es el marco, ¿no? El marco lo hemos visto, construye una lectura narrativa que puede ser discontinua o puede ser continua. Vemos estos dos ejemplos, ¿no? El primer ejemplo de la izquierda es un ejemplo de donde el marco apoya una construcción narrativa discontinua en el sentido en que pasamos de la ciudad, vamos bajando cada vez más al personaje hasta llegar a una conversación muy íntima, ¿no? De lo social, de lo público a lo privado. No obstante, el marco en la parte, en el cómic de la derecha, en 1984, el cómic, ¿no? Pues que está registrando visualmente la novela, ¿no? De Wells, construye elementos narrativos continuos, ¿no? El marco ayuda a romperse, a crear ya no una discontinuidad entre escena y escena, sino a construir una lectura más prolongada, ¿no? Más continua. Entonces, hay un cambio entre uno y otro y las intenciones narrativas van a ir cambiando y van a construir también diferentes tipos de significación. Rápidamente vemos esta historieta en concreto en donde el marco ya se desequilibra totalmente, ya no hay un marco que está discontinuando, o digamos, haciendo discontinua la narrativa, sino que le está fusionando las escenas, construyendo un tiempo narrativo de simultaneidad, ¿no? Como por ejemplo esta de Appeal de Will Eisner, ¿no? Que es una narrativa en donde para presentarnos al personaje nos construyen elementos de simultaneidad. Si bien no está pasando, no son necesariamente continuos, es como que digamos, el elemento visual nos construye pues un efecto de que la narrativa está trayéndonos bastantes eventos a la vez, ¿no? También tenemos el estilema. El estilema es digamos, es la construcción que en el gráfico, en el gráfico, perdón, se destacan los estilos visuales propios del autor o que están construidos en el carácter de la enunciación de la historieta. Así, el estilema va a guardar, va a condensar los estilos visuales que son utilizados para enfatizar ciertas escenas digamos, acelerar o construir ciertas atmósferas narrativas. En el cómic de la izquierda, que lo hacíamos referencia, en 1984, vemos pues la silueta negra, ¿no? Que es un estilema distinto al estilema, pues más definido en figuratividad de los personajes cuando ya dejan este espacio introspectivo y pasan al diálogo entre uno y otro. También vemos la silueta que en esta manga, esta de cómic, no manga de Akira, ¿no? Donde la silueta negra pues no construye el efecto de sentido del sigilo, ¿no? Entonces el estilema podríamos incluso considerarlo como estos estilos que van a privilegiar pues distintas formas de figuratividad. Las figuras, ¿no? Pueden construirse en diferente escala icónica. Yo propongo, por ejemplo, estas cuatro, ¿no? Hay estilemas abstractos, estilemas excesivos, estilemas mínimos y estilemas normales, ¿no? Un estilema abstracto lo hemos visto bastante, pues, en Frank Miller, ¿no? En Sin City o aquellos que, digamos, utilizan, pues, formas abstractas para construir un escenario caótico, ¿no? O estilemas mínimos en donde la figuratividad, pues, empieza a considerar ciertos elementos mínimos para identificar las formas o los gráficos que estamos viendo en la historieta. Estilemas normales que ya se asemejan un poco más, pues, a la relación con el denotatum, con el referente al cual se está representando, y estilemas excesivos en donde el grado de iconicidad o la figuratividad adquiere un gran sentido de cercanía, ¿no? Yo podría quizás
quizás proponer estos 4 tipos de estilemas. Entonces, el estilema también construye una ambientación, construye una atmósfera, no solamente narrativa en el sentido de lectura, sino también de la construcción del personaje como tal, o de las escenas, ¿no? Los énfasis que se hacen escena tras escena. Otro elemento importante es el encuadre, ¿no? Que implica bastante, tiene una función narrativa importante. Aquí traigo a colación esta breve esquema que hizo Desirio Blanco en Vigencia de la Semiótica, en donde Desirio Blanco dice o señala, escribe que el primer plano es digamos, momento de gran intensidad, ¿no? Aquí vemos el APP, primer plano, de gran intensidad, pero de mucha concentración. Y hemos visto, podemos ver, por ejemplo, en historietas en donde el foco, por ejemplo, veíamos el caso arriba de Akira, ¿no? En esta última escena, cada vez más pasamos de planos abiertos a planos mínimos, ¿no? De planos generales a planos mínimos, y esto intensifica más la escena, ¿no? Intensifica más el ritmo de la narrativa. Y es lo que dice Blanco, ¿no? Cada vez que nos acercamos, que la extensidad se contrae, se condensa, los planos generales pasan a ser planos conjuntos, planos americanos, planos medios y primeros planos. Esta concentración, de los planos, de la extensidad que son los planos, pues afecta la emoción, si quieren, la intensidad de la narrativa como tal. Y sirve bastante pues para relacionar que esta idea, ¿no? Un cómic, una historieta no solamente es el comportamiento de narrativa, sino también la transmisión de afectos a través de la relación íntima entre visualidad y predicación y narrativa, ¿no? Por ejemplo, veamos acá, ¿no? Los planos generales o abiertos y después los planos, o al menos los encuadres, ¿no? Más detallados o concentrados en objetos particulares, ¿no? Que son objetos, además, pues, de sonido, ¿no? La reproducción del sonido en sus diferentes instancias, el sonido del tanque, ¿no? Y el sonido de las megáfonos, ¿no? Que tienen diferente tipo de intensidad y que se está construyendo esta intensidad a propósito de los encuadres, ¿no? Eh, Otro tema es importante que es la angulación, que también se puede ver esto está también en Perucho Mejía, diferentes tipos de angulación, picado, contrapicado, construyen diferentes tipos de ritmos en la escena narrativa. Y eso también coopera para la construcción del sentido de la historieta, ¿no? Picado, contrapicado, y esto ejecuta, pues, por ejemplo, en este caso en Akira, la idea de que alguien me está observando, ¿no? La toma, la angulación de la toma, de cómo se retrata la escena, construye a un sujeto que está siendo observado y alguien que que lo observa, ¿no? En otros casos también puede construir, como ya se sabe, pues, sentimiento de dominancia, de poder, o etcétera, ¿no? Ahora, también habría que retratar o traer a colación lo que el profesor Finol y Liber Cuñarro destacan es una suerte de introducción a una taxonomía también de los globos de texto, ¿no? Cada globo de texto comporta diferentes efectos de sentido. Por ejemplo, en este particular, el primero, este globo se utilizan básicamente para el diálogo más básico, ¿no? Para una forma más directa de conversación entre dos personajes. El segundo se utiliza más para los pensamientos. El tercero, esto es bien interesante, se utiliza solamente para hacer ruidos estruendosos y que lo diferencia de el quinto, ¿no? Que solamente es utilizado por medios electrónicos, fíjense, ¿no? O sea, el globo tercero y el globo quinto, a pesar de ser iguales, uno es reproducido por lo humano intensivo y otro por la máquina, el ruido de la máquina, ¿no? Y bueno, así hay diferentes tipos de construcción de los globos de texto. Yo animo bastante a las personas que quieran indagar mucho o en la construcción de las metáforas visuales o en los globos, en las unidades mínimas de la construcción del cómic, pues revisar el libro de Perucho Mejía y también este artículo en concreto de semiótica del cómic. En todo caso, lo que tenemos aquí es justamente una presentación de introductoria de lo que se sabe que la semiótica ha aportado
en modo general a la semiótica del cómic, ¿no? La semiótica del cómic trata de cómo las unidades concretas visuales empiezan a construir diferentes efectos de sentido que son utilizados por los diferentes autores o novelas o temáticas para construir, pues, efectos complejos, ¿no? Significación compleja. Y de eso trata la semiótica del cómic. Entonces, estudiar las unidades mínimas para empezar a relacionarlas y producir diferentes efectos de sentido. Y sobre esta problemática o sobre este interés, ¿sí? Vamos a presentar el día de hoy, vamos a conversar brevemente, vamos a escuchar, vamos a departir con José Miguel Guerra. Él es licenciado en Comunicación y Publicidad en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, miembro del grupo de investigación del IDIC, de hecho, que acaba de entrar o está a punto de entrar, ¿no? Al grupo de semiótica de la Universidad de Lima del IDIC, ¿no? Es comunicador y sus temas principales son las aplicaciones de la semiótica como herramienta de investigación multidisciplinaria en las diferentes prácticas sociales. José Miguel ha participado en la creación del canal de YouTube, justamente Semiótica Studio, y actualmente es también, está dentro del planeamiento estratégico de la agencia Publicidad Nodos. Ha publicado en el libro Juegos Políticos, La Ruta Invisible, una aproximación semiótica a las interacciones entre runners, sociedad y Estado, y conjuntamente con quien les habla, hemos publicado De la frontera al umbral, transformaciones de la semiosfera cultural en Lotman y Silverberg, y un último texto sobre brandalismo, ¿no? Brandalismo y protesta social, interacciones y entidades digitales en torno a la protesta a la publicidad vandálica, ¿no? Escrito conjuntamente con José Miguel Guerra. Y él nos va a construir va a utilizar todos estos elementos que los he referenciado al comienzo de esta breve intervención, a propósito de un análisis concreto, ¿no? Entonces, José Miguel, de todo tuyo, te escuchamos. Gracias, Eduardo. Siempre es un placer estar aquí desde el día uno, ¿no? Entonces, me pareció bastante interesante el recorrido de la semiótica del cómic desde el libro de Perucho. Yo, en realidad, a maneras nada más histórica, ¿no? Hubiese agregado quizás un poco sobre, no sé si se ve, Humberto Eco, que también Claro. es uno de los primeros que presenta, y de donde al momento de saber qué cosa iba a hablar, ¿no? A presentar el día de hoy, volví un poco a Eco para entender un poco sobre las narrativas, no solo, o sea, no solo sobre lo plástico, ¿no? Las convenciones que ya has mencionado, sino también sobre las narrativas del personaje, sobre todo enfocándose en Superman, ¿no? Pero al final decidí optar por otro camino, y de hecho justamente el artículo de Guñarro y Finol que tú comentaste fue el segundo que llegó a mis manos, en el cual habla de Civil War. Y claro, Civil War es uno de los cómics más importantes de la época del 2000, ¿sí? Entonces, de hecho, voy a comenzar en estos momentos a proyectar, un segundo, ¿dónde? Ya. ¿Me comentas si se ve? Creería que sí. Sí, sí, se ve perfecto. Perfecto. Entonces, el título de esta presentación es Civil War, narrativas y politización. ¿Sí? Justamente vamos a empezar hablando un poco sobre el objetivo principal que tuvo, que es poner en evidencia las diferentes capas de significación que salen más allá de las páginas del cómic, para posteriormente mostrar cómo es que estos discursos se expanden a través de los medios mediante narrativas crossover y transmedia, ¿no? Un poco de introducción, básicamente porque este cómic necesita una introducción bastante amplia sobre lo que es el cómic mismo. Civil War fue una historia publicada en el 2006 por la editorial Marvel y escrita por Mark Millar, dibujado por Steven McNiven, ¿no? Y fue publicada en formato crossover. Y este dato para mí es muy importante al momento de hablar de la narrativa y el impacto que tuvo dentro del mundo ficticio de Marvel, ¿no? El universo 616 dentro de la misma. ¿Por qué? Porque el crossover es una interacción o encuentro de historias o personajes de diferentes lugares, y normalmente son maniobras de marketing que buscan atraer el interés o el entusiasmo del público, pero a la vez juega con sus imaginarios, ¿no? Aunque actualmente, tanto en televisión
en cine, ¿no? En videojuegos y en el caso particular como es ahorita de los cómics, ¿no? Y aunque actualmente, como bien dije, es una maniobra muy usada a nivel de marketing, ¿no? Podemos decir que no se puso en práctica de manera concisa, sino hasta 1985, con el cómic de Crisis en las Tierras Infinitas, de DC, ¿no? El cual fue considerado el primer gran crossover de la historia. Pero yo diría que fue fue un gran crossover, sí, pero no el primero, ¿no? Puesto que el primero que jugó con estos imaginarios de las personas fue el ya clásico de 1961, Flash de Dos Mundos, en donde se mezclaban las historias de Barry Allen, el Flash de la época de plata de 1954, con el Flash de la época de oro, Jay Garrick, de 1940, abriendo así una puerta al multiverso de los cómics o, en sentido semiótico, de diferentes capas metanarrativas que se exploraron a lo largo de los años, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que es Civil War, ¿no? Civil War arrancó bajo la poderosa campaña de marketing, perdón, acá está la imagen de Barry Allen, ¿no? Y de Jay Garrick, se me pasó. Entonces, volviendo un poco a lo que es Civil War, ¿no? Bajo la poderosa campaña de marketing, ¿no? Que tuvo una de las frases más polémicas de la historia del cómic, el "Whose side are you on?", o "¿de qué lado estás?", ¿no? La cual fue considerada una frase muy polémica, pero importante en su contexto de Estados Unidos post 11 de septiembre, ¿no? A pesar que el editor en jefe de Marvel de aquella época, Joe Quesada, dijo que no tenía una intención propagandística de ningún tipo, vamos a ver en realidad que hay un discurso detrás eh, que sí, efectivamente lo tiene, más allá de la intención o no del editor en jefe, ¿no? Entonces, este es un poco de las imágenes, ¿no? O sea, lejos de atrás ya quedaron aquellos tiempos de los cómics pro-gubernamentales, pro-gobierno de la Segunda Guerra Mundial, en donde veíamos el nacimiento de héroes norteamericanos, como es el Capitán América, sentándole un puñete a Hitler en su primer número, ¿no? Entonces, ahora se construyen realidades mucho más complejas, donde la frontera entre el bien y el mal son borrosas en realidad, en donde, a mi parecer, el clímax de estos pensamientos fue logrado en este cómic que vamos a ver el día de hoy, de Civil War, ¿no? Hasta aquí estoy trayendo Crisis de Identidad, otro ejemplo también muy, muy bueno de DC Comics. Pero bueno, vamos un poco ya a lo que es la historia del cómic, sin entrar en mucho detalle, porque la historia es muy larga, muy compleja, pero voy a anotar los primeros viñetas para poder entender el contexto del mismo, ¿no? Stanford, Connecticut, 2006, en donde un grupo de superhéroes novatos, conocido como los New Warriors, logran dar con un escondite de unos supervillanos que recientemente habían escapado de prisión, ¿no? A pesar de que estos prófugos de la justicia claramente eran más poderosos que el grupo de jóvenes héroes, los New Warriors deciden intentar capturarlos sin ayuda para así poder tener más rating en su reality show que se encontraban filmando. Acá podemos ver las cámaras, evidentemente, el personaje apuntando hacia la cámara, es una clara referencia al reality show. Y de hecho, desde aquí ya podemos empezar a ver en las primeras críticas hacia la mediatización de la seguridad con programas como Cops o aquí en Perú, por ejemplo, Alto al Crimen, ¿no? Ahora, esta decisión fue motivada por la vanidad, evidentemente, y no por el heroísmo, ¿no? De hecho, pronto demuestra tener consecuencias catastróficas, ya que uno de los villanos, llamado Nitro, en medio de la batalla, causa una explosión cerca de un colegio que termina con la vida de más de 800 personas, la mayoría de ellos niños, ¿no? Entonces, el mundo entero fue testigo de este suceso porque sucedió en cámaras, en vivo, ¿no? Y la opinión pública se volcó en contra de la comunidad de superhéroes, por lo que el gobierno de Estados Unidos decidió establecer una ley que regulara y sancionara la actividad metahumana, registrando a los superhéroes y sus identidades secretas en base de datos, ¿no? Y esta decisión fracturó a la comunidad de superhéroes a la mitad, quienes se opusieron a este registro, liderados ya por el Capitán América, ¿no? Y quienes estaban a favor del registro, liderados por Iron Man, ¿no? Como podemos ver aquí, mientras se desarrollan las páginas, esto es lo que le he contado fue de manera muy breve, lo que es básicamente el primer número, mientras se desarrolla este conflicto, este cómic no es solamente una guerra campal entre dos equipos metahumanos, sino que podemos ver que detrás de todas estas peleas físicas existe un conflicto ideológico, el cual vamos a hablar más adelante, ¿no? Y esto se puede apreciar, esto es lo que hace tan especial a la historia, perdón, ¿no? Que al leerla puede ser difícil escoger mucho un bando porque ambos equipos tienen un punto válido, ambos cometen muchos errores a lo largo del cómic en sí, ¿no? Y de hecho, este cómic
no es que nace de la nada, no es que simplemente un día dijeron vamos a hacer un cómic, no. La narrativa tiene una cronología hablando que se estuvo construyendo a lo largo de los años, ¿no? Civil War no es un evento aislado de por sí, de hecho el evento se desarrolla en anteriores historias de Marvel, como por ejemplo Vengadores Desunidos, House of M, Decimation y por ejemplo números de Spider-Man. Aquí podemos ver el camino a Civil War que nos lleva y que permite trazar que todas las piezas se encajen en perfecta armonía teniendo como detonante el accidente de Stanford. Ahora, para comenzar, ¿no? ¿De dónde es que nace esta presentación? Ya tú, Eduardo, ya comentaste un poco sobre este artículo de Finol, ¿no? Por ejemplo, que esta investigación nace, como dije, del artículo de Finol, en donde utiliza el cómic de Civil War como ejemplo, ¿no? Y hablan sobre cómo la lectura de un cómic es al mismo tiempo un acto de percepción estética y una persecución intelectual, ¿no? Y en ella se entrelazan los regímenes artísticos y literarios. Y de hecho es mediante estas convenciones lingüísticas icónicas que el cómic puede expresar o buscar expresar, por así decirlo, nuestro mundo. Ahora, ¿cómo lo hace? Pues emitiendo al receptor a un mundo alternativo mediante una serie de símbolos que dan lugar a diversas lecturas, a diversas lecturas. Y cómo no, el uso de arquetipos como son los personajes de ficción, en este caso los superhéroes. Ahora, hablamos de las convenciones ya conocidas como lo son los globos de diálogo, las onomatopeyas, las metáforas visuales, los planos, el lenguaje corporal, todo lo que tú ya habías mencionado al momento de hablar del capítulo. Sin embargo, considero que al correcto análisis plástico que tuvo Coruño y Finol, ¿no? De la significación del cómic, le faltaba una capa ideológica, una capa parasignificante para que podamos cerrar completamente el círculo de este mundo paralelo que busca representar al mundo real. Y es ahí de donde parte este análisis, comenzando con lo que sería el discurso político detrás del cómic, ¿no? Como bien mencioné, ya en las primeras páginas Miller nos presenta a los metahumanos como estos personajes que ya son comunes dentro del universo Marvel, que algunos de ellos incluso tienen hasta su propio reality show, ¿no? Estas primeras páginas banalizan la lucha superheroica, ya que este equipo está enfocado en generar rating y se muestra preocupado más por temas como el maquillaje o incluso la repetición de tomas a petición de los camarógrafos. Aquí podemos ver cómo es que maquillan a uno de los personajes que tiene tono de color azul, ¿no? Y los Blue Warriors en este sentido funcionan más como celebridades fugaces de una época de alto consumo que como héroes, ¿no? De hecho, conceptos como estos pueden ser fácilmente aplicables a los influencers de hoy en día, ¿no? Y por qué no decirlo, y por qué no ir más lejos, a actores políticos más preocupados por su mediatización que por la politización, ¿no? Además de la banalización y mediatización que ya mencioné en el apartado anterior, ¿no? Ahora, la premisa inicial del cómic, ¿no? La premisa con la que inicia el cómic es que no todo aquel que tiene poderes tiene la moral para ser héroe, ¿no? Obviamente sin entrar dentro de la categoría de villanos, porque eso es una categoría completamente diferente. Ahora, acercándonos así al proceso de desmitificación de Humberto Eco en el mito de Superman, ¿no? Es decir, y cito, ¿no? La crisis de lo sagrado y un empobrecimiento simbólico de aquellas imágenes que toda una tradición iconológica nos habían acostumbrado como significados sacros. Nosotros estuvimos acostumbrados toda la vida de que los superhéroes son el bien contra el mal y no hay nada más. Pero poco a poco podemos ver cómo es que eh, esta idea se va desmitificando, ¿no? Tal cual como Humberto Eco ya lo había dicho. Y de hecho de aquí ya nace nuestra primera pareja semántica, que son el tema de los poderes y la moral. Y yo lo he armado, yo lo he colocado al menos, perdón, acá hablando sobre la desmitificación, ¿no? La crisis de lo sagrado. Yo lo he armado más que nada como con este cuadro semiótico, ¿no? En donde podemos ver el tema de los héroes y los antihéroes, ¿no? Como parte de esta lucha, bueno, lucha no, sino dualidad entre poder con moral, ¿no? O poderes sin moral. Dentro de ellos también aparece lo que serían los ciudadanos modelos, aquellos que no tienen poderes, pero tienen moral, y los simples ladrones, ¿no? Aquellos sin poderes y sin moral, abarcando dentro de este aspecto lo que es la construcción del superhéroe como tal, ¿no? Ahora,
el incidente de Stanford, de por sí, puede ser considerado el detonante principal de la historia, ¿no? Pues toda la comunidad superheroica se indigna de ello, pero es en sí la ley de registros metahumanos la que termina de dividirlos en dos bandos, ¿no? Ahora, en un principio se puede observar cómo es que el Capitán América se muestra molesto porque toda esta situación haya sido causada por un, en sus palabras, estúpido reality show, ¿no? Mientras que por otro lado, Iron Man simplemente dice que los New Warriors no estaban siguiendo el protocolo adecuado. Y estos primeros paneles que estamos viendo en pantalla son muy importantes porque nos dan contexto de las motivaciones de los protagonistas, ¿no? Tenemos aquí al Capitán América, cree que es la causa de un reality show, mientras que Iron Man es por la falta de protocolos firmes en el estatuto. Ya por un lado podemos hablar de que el Capitán América se muestra algo ingenuo al pensar que todo fue causa de un reality show, cuando este programa es en realidad síntoma de un problema mucho mayor, como bien mencioné al comienzo, que es la gran abundancia de metahumanos. Y por otro lado, Iron Man no parece sentir ningún tipo de responsabilidad de la situación en un inicio, ¿no? Pero esto cambia durante el funeral de las víctimas, cuando una de las madres de los niños fallecidos le hace notar a Tony que sí hay una responsabilidad de su parte, puesto que, y cito palabras de ella, los policías son debidamente entrenados, ¿no? O así lo amerita, y si lo amerita, el Estado les pide que se hagan responsables de sus actos. En este mundo, podemos hablar de la brutalidad policial y otra cosa, pero eso ya son cosas que están fuera de estas páginas. Ahora, podemos decir que la ley de registro superhumano es una metáfora de por sí de lo que en su tiempo se conoció como la USA Patriot Act, ¿no? Que fue en sí esta ley que salió post 11 de septiembre con la intención de fortificar un poco más la seguridad estadounidense, ¿no? Puesto que en ambos casos, el gobierno decide actuar con una ley que devuelva la seguridad al público, ¿no? Unas leyes que a primera vista suenan bastante bien, ¿no? Por un lado, Iron Man y su equipo y el gobierno, perdón, les proponían a la comunidad de superhéroes registrarse, ser entrenados, convertirse en servidores públicos, que consideraba lo que era el sueldo, vacaciones, entre otras cosas. Y de esta manera separar a los verdaderos héroes de los amateurs y los sociópatas, ¿no? Mientras que el USA Patriot Act era justamente ampliar la capacidad de control del Estado en aras de combatir el terrorismo, mejorando la capacidad de las distintas agencias de seguridad estadounidense al coordinarlas y dotarlas de mayores poderes de vigilancia contra los delitos de terrorismo. Podemos empezar a ver aquí ya el patrón de la analogía, de la metáfora, ¿no? Pero bueno, para el Capitán América, esta situación no le parecía porque significaba que habría gente del gobierno con acceso a las identidades secretas de la comunidad de superhéroes. También significa perseguir y arrestar a quienes no estén de acuerdo, y eso significa que héroes que han arriesgado su vida por años terminarían en la cárcel. Y el peligro mayor, según palabras del Capitán América, es que los superhéroes tienen que estar por encima de la política, o de lo contrario, Washington les comenzará a decir quiénes son los supervillanos. De esta manera, los superhéroes pueden volverse un arma del gobierno e intereses políticos, como sí lo hizo el gobierno de Estados Unidos con la USA Patriot Act. En resumen, podemos hablar de la pareja semántica, ¿no? Podemos hablar de que aquí ya se están marcando los dos bandos puntuales, ¿no? De la pareja semántica de seguridad y Leviatán. Y aquí estoy poniendo en pantalla desde las páginas del Leviatán de Hoff, porque esto es justamente la disputa que nace de las páginas del Leviatán de Hoff, que nos pueden llevar hasta el siguiente cuadro semiótico, ¿no? Seguridad, libertad, nos pueden llevar a lo que es la estructura ideológica durante Civil War, que yo llamo la dicotomía entre seguridad y libertad, ¿no? Por un lado tenemos a Iron Man, que representa la seguridad, mientras que por otro lado tenemos al Capitán América, que representa la libertad. Dentro de las historias empiezan a salir otros tipos de personajes entre los cambios de bando, ¿no? Pues presentamos lo que son la no seguridad y la no libertad, la cual voy a entrar a profundidad un poco más adelante. Pero bueno, después de presentar la ideología central de los protagonistas del cómic, ¿no? Se procede una serie de enfrentamientos y situaciones que hacen que varios personajes cambien de bando. Así como mostramos que ambos bandos muestran diferentes errores, como es por ejemplo el bando de Iron Man clonando a Thor o usando supervillanos para cazar superhéroes,
mientras que el equipo de Capitán América se alía con The Punisher y llegan incluso a pelear simplemente por pelear, ¿no? Entre esta encrucijada hay personajes que destacan sobre el resto, y es el pilar fundamental para que la trama siga avanzando. Hay un personaje, perdón, que destaca por sobre el resto y es pilar para que la historia siga avanzando, que es Spider-Man, quien aquí puedo incluir que es la guía moral para muchos lectores de Marvel. Aquí podría incluso hablar sobre lo que menciona en alguna oportunidad Zizek, con respecto a las identidades, las individualidades, y es como muchas de las personas se sienten siempre identificadas con los superhéroes. Los superhéroes terminan siendo de por sí antenas receptoras de los sentimientos de las personas, de las identidades de las personas, ¿no? Siendo lo que es Spider-Man, él comienza su actuar antes de los eventos de Civil War, un par de números antes, mientras Iron Man le comenta que tiene una copia del proyecto de ley y es manipulado por Tony Stark para que pueda asistir a un juicio declarado a favor de la ley. Sin embargo, la manipulación de Iron Man no termina aquí, puesto que contrata a un mercenario ruso para poder irrumpir durante ese juicio y pelear con Spider-Man para demostrar que la ley es necesaria. Su punto máximo de apoyo a Iron Man es cuando se quita la máscara en televisión nacional en muestra del registro, lo que desencadena una persecución férrea por parte de todos sus villanos. Los seguidores del cómic saben que Spider-Man es uno de los personajes que desde hace más de 60 años, podría decir, 1960, no, perdón, 40, 50 años, ha cuidado rigurosamente su identidad secreta. Mostrarla en apoyo a Iron Man es un acto muy fuerte dentro de su historia, dentro de la narrativa de este personaje. Posteriormente, con la muerte causada por el clon de Thor, empieza a desconfiar del bando de Iron Man y descubre que tanto Industrias Stark como Fantastic Industries han recibido gran cantidad de dinero del gobierno por la construcción de prisiones para los metahumanos, lo que desemboca en su deserción del bando de Iron Man y unirse al bando de Capitán América. Esto nos habla de una interacción que comienza por un lado y empieza a circular dentro de toda la narrativa y nos lleva a lo primero que me vino a la mente fue el modelo de interacción de Landowski, ¿no? Empezando con una manipulación en donde la no libertad es justamente la presencia, la presente porque no es libre de decidir, ¿no? Simplemente es manipulado por Iron Man, hasta llegar a lo que es el tema de la programación como tal, dentro de una seguridad máxima, decir, no pasa nada y yo me saco la máscara en apoyo al registro metahumano, ¿no? Pero conforme va pasando las situaciones va llegando a un ajuste donde ya no se siente seguro, ya no se siente seguro del bando al que pertenece y desconfía de Iron Man y Mr. Fantastic, ¿no? Terminando en lo que es para la narrativa como el accidente o unirse a el equipo del Capitán América, ¿no? Entonces, este vendría a ser el modelo de interacciones de Spider-Man dentro de Civil War, ¿no? Y es por medio de este personaje que podemos ser testigos nosotros como lectores de todos los matices que nos hace difícil escoger un bando. Este personaje es el punto de vista, por así decirlo, del lector, ¿no? Y es en un principio nos podría parecer una pelea de simplemente dos puntos de vista contrapuestos, en donde el bien común tiene que predominar, ¿no? Donde, tal como diría Zizek, los superhéroes tienen que entrar precisamente cuando la sociedad normal no puede hacerlo, en este tipo de disputas entre la seguridad y la libertad. Prueba de ello es justamente la escena de la batalla final, que pondré más adelante, en donde la gente común o la gente de bien, como bomberos, policías, enfermeros, ¿no? Son quienes finalmente detienen al Capitán América y lo hacen rendirse, puesto que a pesar de sus buenas intenciones, sus acciones no fueron las correctas, ¿no? Y es ahí hasta donde lleva lo que es el tema del discurso político detrás del cómic de Civil War, ¿no? Sin embargo, esta historia no quedó aquí y simplemente quedó en las páginas del cómic como tal, sino que como todo buen producto de Marvel, obviamente que estamos hablando de Marvel pre-universo cinematográfico, buscó expandirlo en distintos ámbitos, ¿no? Y es por eso que me llevó a hablar, como una segunda instancia, de las narrativas transmedias, ¿no? Las narrativas transmedia como uso dentro de la narrativa misma de Civil War. Pero antes de hablar de la narrativa transmedia, quiero hablar de la narrativa de Civil War como tal, puesto que Civil War se desarrolla en 7 números principales, ¿sí? Pero la historia completa, con todos sus matices y diferentes puntos de vista, se muestran en un total de 139 cómics. Son bastantes.
¿no? Aquí estoy trayendo algunas cuantas líneas principales, o sea, no son todas, evidentemente. Podemos ver, por ejemplo, Wolverine, She-Hulk, X-Factor, Thunderbolt, Fantastic Four, 3 números de Amazing de Spider-Man que están aquí en el lado derecho, que demuestra realmente la importancia que tuvo Spider-Man dentro de este evento, ¿no? Y acá tenemos muchos más, ¿no? Por ejemplo, Civil War Files, Daily Bugle, Soldado del Invierno, entre otros, ¿no? Debido a que es el medio principal del género, obviamente, recordemos que este evento salió antes del UCM, la única y gran forma de contar la historia fue mediante el tiraje de los cómics, ¿no? Y cada cómic mostraba entre sus páginas el actuar de todos los héroes y villanos de Marvel durante los acontecimientos desde diferentes puntos de vista. De esta manera, los lectores podían seguir con más detalle qué estaba haciendo su superhéroe favorito durante la Civil War, ¿no? Segundo, perdón. Y es así como con todas estas líneas en mente que podemos trazar un mapa de estrategias narrativas siguiendo esto, que es el mapa de estrategias de expansión y comprensión narrativas de Scolari, ¿no? Podemos trazar el mapa de estrategias narrativas sugerido por Scolari, ¿no? Entendiendo como adición las expansiones narrativas, las precuelas, secuelas, nuevos personajes, finales alternativos, la transposición, la modificación del orden de los elementos, la omisión como la sustracción de elementos de un relato y la permutación como sustitución de unos componentes por otros. Dentro de la narrativa canon, por decirlo de alguna forma, del cómic, nosotros nos estamos basando básicamente en adición y transposición. Y es obvio que la línea principal narra los acontecimientos in situ durante el conflicto, ¿no? Sin embargo, la historia se ve enriquecida con los diferentes puntos de vista, con las diferentes líneas que expanden la narración al contarnos pequeños detalles que son causa de algunas cosas que vemos en la línea principal, o las terribles consecuencias que tienen que pasar los héroes en diferentes acciones, ¿no? Entre los más destacados que yo tengo en mente es, por ejemplo, Wolverine, que en sus números se mantiene al margen de la guerra mientras busca a Nitro, el villano que causó la explosión de Stanford, para que pueda pagar por sus crímenes, mientras descubre una conspiración empresarial detrás del atentado de Stanford. Spider-Man, que ya he mencionado, el cual podemos verlo en 3 líneas tomando diferentes aspectos, como es el seguimiento del caso y el descubrimiento de los tratos de la Civil War, o por otro lado las consecuencias de haber revelado su identidad secreta y los conflictos con los villanos y sus familiares. Ahora, para decir, no todas las líneas de las historias, son protagonizadas por superhéroes, como es el caso de Civil War Frontline, que relata diferentes tramas, una de ellas que gira en torno a 2 periodistas, del Daily Bugle y de The Alternative, que deben cubrir aspectos relacionados con la guerra de metahumanos. Ambos diarios de líneas editoriales opuestas, conservadoras y liberales, ¿no? Muestran el panorama desde el punto de vista más humano, desde aquel que no está en el techo peleando, sino que está desde la calle viendo lo que está pasando, ¿no? Ahora, esto es con respecto a la expansión. Si hablamos de la transposición, podemos hablar de cómics como Civil War, War Crimes, en donde se ve a Iron Man negociando con Kingpin, ¿no? Líder mafioso encarcelado, para que éste utilice sus contactos y le facilite la información sobre el grupo de Capitán América. Dicha historia parte de una analogía con la situación vivida por Lucky Luciano en la vida real, ¿no? También más metáforas. Primer líder de la familia criminal genovese, quien estaba en prisión y negoció su liberación, facilitando información que ayudó a prevenir una infiltración nazi en Estados Unidos. También podemos hablar de Civil War, Casualty of Wars, The Return o Choosing Sides, ¿no? Y es interesante destacar cómo todas estas historias nos permiten secuencializar la historia para modificar el orden de los elementos y entender, esto está pasando por esto, y esto sucedió antes que esto, porque este cómic, o sea, así es como 139 cómics convergen entre ellos de una manera sorprendente. No pude hacer un mapa de todas las convergencias porque saldrían simples puntitos ahí de la nada, entonces no, ¿no? Pero sí, lo que sí me es necesario mencionar es que la obra de Civil War se ha intentado adaptar a otros medios en varias ocasiones, ¿no? Siendo las más importantes, por ejemplo, la TV, ¿no? Con el programa de Avengers Assemble de Disney XD, ¿no? Donde la historia se adaptó para esta serie de televisión. Los videojuegos, que tienen varias presentaciones,
¿no? Y por último, el cine, y cada una de estas respectivas adaptaciones de su historia y sus respectivos medios. Algunas más cercanas al cómic que otras, ¿no? Siendo quizás los videojuegos los que más adaptaciones tuvieron. Este es el plano, el panorama, quizás la más conocida por la popularidad que tiene el UCM, sea el tema de la adaptación del cine, pero decir que las narraciones transmedia de Civil War pasaron definitivamente las páginas del cómic, y fue tanta su popularidad que Marvel, al tener que decidir la reorganización de su universo ficticio, aplicó la de la secuela, con Civil War 2 en 2016. Ahora, cerrando con lo que son las conclusiones ya de esta investigación, tenemos que hablar sobre lo que se entiende por libertad, ¿no? Porque es algo que ha estado muy presente en el discurso político del cómic, ¿no? Se entiende por libertad con el hecho de no ser esclavos, efectivamente, pero la libertad, pero la realidad es que la libertad es un tema mucho más complejo que eso, ¿no? Podemos notar en nuestro mapa ideológico que vimos, ¿no? Que el Capitán América luchó en Civil War por la libertad y Iron Man por la seguridad. Sí, eso está claro. Sin embargo, como muchos autores nos han mencionado a lo largo de los años, la seguridad y la libertad pueden ir de la mano, ¿no? Tal como menciona, por ejemplo, autores como Eric Fromm, ¿no? Ya que él menciona, por ejemplo, que nuestra libertad depende de factores internos y externos. Si uno vive con miedo de morir debido a una explosión metahumana o miedo a que te caiga un avión encima, realmente no puedes ser libre. Y resulta que este miedo puede llevarte a tomar decisiones apresuradas, ¿no? Por otro lado, es así como la dicotomía se convierte en una pareja de oposiciones, se convierte de una pareja de oposiciones, perdón, a una relación tensiva, por así decir, entre ambos valores. Ya no solo es el hecho de pelear por pelear, y esta es la conclusión a la que llega el Capitán América en las últimas páginas del cómic, ¿no? Antes de rendirse, mientras que uno como lector siempre suele estar del lado del que considera que es bueno. En este caso podría ser el Capitán América. Hay que reconocer que para el público en general dentro del universo ficticio, ¿no? Las personas dentro del universo ficticio, Iron Man era quien tenía la razón, ya que él estaba protegiendo la seguridad de las personas. Y es por ello que la intromisión de civiles antes de que el Capitán América diera el golpe final lo detiene, ¿no? Y así el Capitán América se dio cuenta de algo muy importante, que es que para poder defender la libertad, la gente tiene que estar de acuerdo, ¿no? Ahora, la pregunta de quién ganó la Civil War, ¿no? Es una de las más polémicas de los cómics, y las respuestas en gran medida dependen mucho de la ideología del lector, del punto de vista del lector. Es decir, si se confía en que el gobierno puede ser capaz de tener de su lado el control de los metahumanos sin abusar de ellos, probablemente se ubiquen del lado de Iron Man, mientras que por otro lado cree que los individuos están listos para lidiar con una mayor libertad, disminuyendo así la intervención del gobierno, confiando en el uso responsable de las fuerzas metahumanas, procuraría estar más del lado del Capitán América. Ahora, a lo largo de la historia podemos encontrar muchos casos en donde tanto los gobiernos como los individuos han abusado de su poder, ¿no? O sea, esto es básicamente un discurso comercial sobre la libertad, porque la libertad, la realidad nos dice otras cosas, ¿no? Y ejemplos de gobiernos represivos hay bastantes, y también de individuos a través de grandes corporaciones y prácticas monopólicas que a menudo no piensan mucho en el bien común, ¿no? O sea, esta dicotomía principal que nos presenta el cómic es meramente lo que es, un discurso comercial de una empresa comercial, ¿no? Ahora, con todo lo que se ha comentado respecto al contexto, historia y significación de Civil War, se podría decir que todas las adaptaciones de esta historia, ¿no? Como hemos visto en la parte de transmedia, sobre todo enfocándome en la adaptación de cine de 2016, no han podido ni lograrán tener, a mi parecer, el mismo impacto. ¿Por qué? Ya que no basta con poner simplemente un dilema moral o poner a dos equipos de superhéroes peleando por algo en particular, ¿no? Como fue en el caso de la película Civil War, como fue Bucky. Civil War fue un acontecimiento histórico porque precisamente nos habló de un acontecimiento relevante en un momento preciso de la historia. Tomó temas políticos y sociales utilizando a los superhéroes como analogías para darnos un mensaje y hacernos pensar acerca de las consecuencias de tomar decisiones en base al miedo y del peligro de darle demasiado poder a alguien, incluso sea el gobierno. Parecería ser que la única persona que se dio cuenta de esta conclusión, ¿no? De este recopilado de malas decisiones, fue el Capitán América al final de la historia,
quien poco después de rendirse es arrestado y sería asesinado, cerrando así un capítulo en la historia de la libertad de Estados Unidos, ¿no? Me gustaría cerrar esta presentación, básicamente, citando algunas cuantas de mis fuentes, agradeciendo a canales de YouTube de Monitor Geek, por ejemplo, que me ayudó mucho con el análisis del cómic en primera instancia, de donde yo pude sacar más sustancia, incluso material documentado para poder hacer este tipo de investigación, ¿no? Y con esto doy por concluido lo que es el análisis ideológico de Civil War. Es buenazo, me ha gustado bastante, gracias José Miguel, me ha gustado bastante tanto así que he hecho algunos apuntes sobre lo que has estado diciendo, no sé si se puede ver, creo, mejor, ¿Comparto pantalla? sí, Dejo... deja de compartir pantalla para que se vea, ahí está. Listo. No, o sea, cuando al comienzo contabas esta figura entre las disputas entre un yo y un otro, es cierto, ¿no? Desde los inicios, este tipo de cómics ha tenido pues estas disputas bien marcadas. Salvo que, y esto es bien interesante lo que dijiste al comienzo, que al comienzo hay un enfrentamiento entre un yo y otro lejano, ¿no? O sea, me pongo a pensar bastante sobre los enemigos que enfrentaba pues Spider-Man, Iron Man, el Capitán América, que eran, sobre todo el Capitán América, este otro de Rusia que tenía el cráneo rojo, que es la representación o personificación del mal, ¿no? O sea, los otros o los monstruos o aquellos otros son justamente personificaciones del mal, ¿no? Y tienen esta construcción de lo lejano, el mal lejano, ¿no? No obstante, como tú bien has retratado en lo que deviene, pues, este tipo de historietas como Civil War, la construcción de la batalla entre el yo y el otro es entre ya no el yo frente al mal, sino el yo frente al amigo, ¿no? Frente a lo cercano. No es la pelea contra los otros, es la pelea contra los amigos, ¿no? Y esto también tiene que ver con estas primeras escenas del cómic que tú relatabas de aquellas, digamos, la espectacularización de la vida privada, ¿no? De lo cercano, ¿no? Las cámaras de video filmando a estas personas, desde donde detona, pues, el problema de Civil War. No sé. Eh, no sé, nada, sí, No, sí. no, Lo tienes. sí, lo tengo Sí. acá. Y también esto me deja también que pensar bastante sobre esta relación que tú haces, ¿no? O sea, seguridad y libertad, ¿no? La seguridad es, o sea, haces la oposición seguridad y libertad, lo cual me parece interesante, pero también me pongo a pensar de que si seguridad y libertad no son sino dos variaciones de aquellas expresiones lejanas de las cuales te comentaba, ¿no? O sea, digamos, al comienzo de toda la historia de los cómics, el retrato que tenemos sobre los malos, ¿sí? Es un retrato de autoridad, ¿no? De autoritarismo. Y se instalan dentro de un escenario o un ambiente de la Guerra Fría, ¿no? Un sujeto frente a un otro sujeto que es autoritario, ¿no? Y que nos hace recordar mucho las disputas de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? El gobierno autoritario. Todo lo autoritario es visto como una carga disfórica, pues negativa, mientras que la libertad, que era lo que pregonaba Estados Unidos, era visto como algo positivo. No obstante, pese a que tú lo destacas muy bien, ¿no? O sea, el discurso de libertad no ha cambiado, sigue siendo el mismo discurso de libertad, es decir, sigue siendo un discurso no de libertad para crear algo, ¿no? No es que somos libres para poder crear algo, sino somos libres de siempre la construcción de la libertad en el discurso de los cómics, al menos de ese tipo, de esta gama de Marvel, son una libertad negativa, ¿no? O sea, Déjame detenerme ahí un ratito, perdón que te corte, pero esto es justamente algo que yo quería ahondar, pero por desgracia por temas de tiempo no pude, que es la libertad para y la libertad de, ¿no? La libertad positiva y la libertad negativa, tal como se presenta en Eric Fromm, El miedo a la libertad, que sí, me hubiese gustado mucho más profundizar y completamente de acuerdo, ¿no? O sea, es una libertad negativa en el caso de esta anarquía, como has puesto tú en la representación de Capitán América, ¿no? Imagino que es la misma ubicación de lo que yo coloqué.
No, claro, tú estabas pensando en la seguridad y la libertad, pero yo estaba, digamos, para seguir con un poco esto Ah, de lo ok. lejano y lo cercano, lo que eran los cómics antes a lo que son ahora. Digamos, antes la batalla era contra la autoridad, pero ahora es, digamos, al menos en Civil War, es contra la seguridad, ¿no? Es como yo veo que si bien se mantiene el discurso de la libertad negativa, ¿no? La libertad, o sea, la búsqueda de la libertad sigue siendo la premisa básica de los cómics de Marvel. No obstante, hay un cambio en la construcción del otro negativo. Ya no es el mal lejano autoridad, esta entidad que tiraniza las relaciones sociales y que se instala en el poder, ¿no? Como un Stalin, como un Lenin, ¿no? Como lo retrata pues el capitalismo mediático de Marvel, sino más bien es el discurso de la seguridad, ¿no? O sea, ya no hay un otro ya no hay relaciones tiránicas, nuestra preocupación no es luchar contra el sujeto tiránico, ¿no? No es el tirano contra el cual peleamos, ya no es Doctor Doom, ¿no? Sino más Es bien son las políticas de seguridad las que son de lo cercano, las que nos empiezan a interpelar políticamente y moralmente, como tú bien has dicho, ¿no? Entonces, este cambio histórico, ¿no? De la autoridad a la seguridad dice mucho en el discurso de lo que tú estás construyendo acá, ¿no? De Marvel. Y esto, y ya te dejo una pregunta para poder cerrar todo esto. Eh, este nivel ideológico que tú has detectado en los cómics, ¿qué tanto se podría extender a otro tipo de historietas o de corpus gráficos? Porque nos estás hablando acerca de Marvel y solamente para cerrar, ¿qué tanto esta dimensión que tú has reconocido, identificado de una dimensión política podría estar también transportada en otro tipo de cómics o productos gráficos? ah, ok, se me viene a la mente, por ejemplo, ahorita que tengo aquí el cómic de Rupai, ¿no? El cómic de Ajá. Rupai, en donde se puede también hablar de una extrapolación de la seguridad. Déjame quito el blur un segundo para que salga en pantalla, ¿no? Rupai, de Jesús Cosio, en donde se puede también extrapolar este tipo de discurso, ¿no? Este tipo de discurso sobre la libertad, sobre la autoridad, ¿no? Que es un retrato iconográfico, podríamos decir, de aquellos años de conflicto armado interno, ¿no? En donde eh, no había un bando claro, ¿no? No había un bando claro, más allá de simplemente decir quiénes eran, no, o sea, no, por decir un bando claro me refiero a no había un bando claro de decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Porque aquí las atrocidades de guerra, de hecho, dicho sea de paso, también tienen mucha analogía con Civil War, porque las atrocidades de guerra siempre terminan pasándole factura a aquellos que están en el medio, como representa, por ejemplo, Civil War Frontline. Claro, claro, ¿no? Rupay es un ejemplo perfecto, ¿no? O sea, o sea, la idea que evidentemente lo que tú dices es, sí, hay unidades narrativas que están inmiscuidas en la creación de efectos de sentido, por ejemplo, acá el primer plano, o la toma, o la composición del marco, o las viñetas, ¿no? No obstante, lo que tu investigación justamente identifica es que hay una dimensión política que está también afectando la producción de sentido a manera mítica, a manera ideológica, ¿no? Y que las resonancias, pues, de un cómic actual que comporta estas relaciones, estas oposiciones entre seguridad y libertad, pues no solamente pertenecen a un universo concreto como lo es Marvel, sino también pues están en otro tipo de tonalidades gráficas o historietas que son más intensas, más violentas y más en relación con lo real, ¿no? Al menos lo real en tanto histórico, ¿no? Como archivo histórico me refiero, ¿no? Que Rupay Sí, siempre sí me es llama un la buen ejemplo. atención, perdón que te corte, Rupay siempre me llama la atención hablando de lo real y lo histórico como un documento histórico por el hecho del uso de las fotografías que están justo pasando ahí, ¿no? O sea, Sí, sí, trata sí. de mostrarse a sí mismo como un hecho histórico, ¿no? Narrando una historia alrededor de una fotografía.
La por fotografía es aquello que nos lleva a la realidad, ¿no? Tal cual como, el, como tú hiciste el cuadro semiótico del el estilema. Ajá, el el estilema. estilema, ¿no? Del estilema, ahí habría que ver en cuál aspecto entraría lo que es la fotografía como parte de la narrativa. Claro, para construir un efecto de realidad, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Y esto también, estos elementos, pues adquieren mucho mayor sentido en lo que tú nos estás presentando. Justamente son los mitos políticos que están, digamos, determinando o afectando la composición del cómic y la historieta gráfica. Muchas gracias, José Miguel. Gracias a las personas que nos han observado, que nos han seguido hasta aquí. Ha sido una presentación simplemente introductoria para lo que nos acerca mucho más a la semiótica del cómic. Muchas gracias, José Miguel. No sé si quieres agregar algo final. Eh, no, gracias a ti más bien por invitarme, ¿no? Y tal cual como dices, esto es algo netamente introductorio de la semiótica del cómic. El cómic tiene bastantes aspectos que podrían explorarse en realidad al momento de decidir cómo hacer esta presentación. Como bien dije al comienzo, tenía entre la opción de Superman, del Superman de Humberto Eco, o de Mark Millar, o por ejemplo Civil War, o tendría por ejemplo los cómics independientes, por ejemplo de Alan Moore que si bien ha trabajado Sí, cómics muy mainstream, como fue para DC o para Marvel, también ha trabajado sus cómics independientes, que de hecho te voy dejando aquí uno que es bastante bueno, que se llama ah, Lost Girl, ¿no? Que trata sobre las historias crecidas de Alicia, Dorothy y Wendy, de las historias de Alicia en el País de las Maravillas, Peter Pan ah, y el Mago de Oz, pero crecidas, encontrándose en un mundo más real y como hablando de que sus respectivos cuentos fueron en realidad producto de su imaginario cuando sufrieron traumas infantiles, que es buenazo en realidad. La forma y la sensación de cómo lo maneja Alan Moore es bastante buena. Entonces, nada, simplemente hay mucha caña para explorar, hay mucho campo para explorar dentro de lo que son los cómics. muchas gracias, José Miguel. Nos vemos entonces en una siguiente oportunidad. Gracias a los que nos han estado viendo. Chau.